Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y estamos acá en su canal 100% de sana doctrina en tiempos de apostasía. Así que damos gracias a Dios por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que pues nos ha venido escuchando, ha venido estudiando la palabra de Dios juntamente con nosotros. Y gracias también a los que se han venido suscribiendo, y también gracias a los que han tomado su tiempo para poder compartir estas enseñanzas 100% bíblicas, 100% de sana doctrina. Y hoy en este video vamos a seguir metiendo en contexto los textos que algunos han sacado de contexto. Ya hemos venido montando varios videos, ya varios videos tenemos de textos que hemos tenido que meter en su contexto, y creo que nos ha ayudado mucho a hacer esto porque nos permite realmente conocer el texto como realmente Dios quiere que lo conozcamos. Y he venido utilizando una analogía que es la analogía de que no es lo mismo un león en su hábitat natural que un león en las rejas de un zoológico. Así que bueno, tenemos una nueva oportunidad para poder meter un nuevo texto en su contexto. Así que vamos a ver el texto que tenemos para este video, para esta nueva enseñanza en esta semana. Es un texto muy particular. Apenas lo empiece a leer le va a sonar bastante conocido, porque es un texto que se utiliza lamentablemente desde el siglo pasado. Este texto se ha venido utilizando de manera muy reiterativa en el cristianismo, pero lamentablemente de una mala manera. Y ese texto es Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Si alguno todavía no lo ha identificado por la cita, automáticamente lo empiece a leer, ya lo va a poder identificar. El texto dice en Apocalipsis 3:20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. El haber sacado este texto de su verdadero contexto dio pie en el siglo XX, y hasta el día de hoy esta mala doctrina sigue en medio nuestro en el cristianismo. Este Apocalipsis 3:20 sacado de su contexto dio pie a una de las doctrinas más aberrantes que la iglesia pues realmente pudo tomar o pudo abrazar. Y cuando digo aberrante, me refiero por los daños que ha causado esa mala doctrina o esa mala interpretación de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y la mala interpretación de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 en las manos de los famosos televangelistas. No sé si alguno puede recordar en el siglo pasado cuando estalló el boom de los de los televangelistas, predicadores por los canales de televisión, predicadores por todas partes empezaron a salir, y estos hombres realmente fueron lo que dieron pie a la mala interpretación de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dio como resultado una terrible y mala doctrina en donde le decían a las personas: haz una invitación para que Cristo entre en tu corazón. Ya por ahí ya le está sonando un poco más conocido, ¿verdad? Sí, dio lugar
a esa mala doctrina de que Dios hace una oración para pedirle a Jesús que entre a tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ahí Él está a la puerta y Él está tocando. Y de hecho muchos evangelistas, cuando hacían su llamado, cuando hacían después de su enseñanza, muchos decían: Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Él está tocando, porque Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre, voy a entrar. Ábrele tu corazón a Jesús. Abre la puerta de tu corazón. Lamentablemente, todos estos televangelistas, o inclusive luego los pastores, también fueron adoptando también esta forma de evangelizar a las personas. Luego también la iglesia fue adoptando esto prácticamente como una doctrina central del evangelismo dentro de la iglesia, y hasta el sol de hoy todavía muchas iglesias, muchos pastores, muchos evangelistas siguen inmersos en este error doctrinal, porque es un error doctrinal, es un error garrafal de interpretación que estos personajes hicieron en su momento, y nadie se puso a revisar, nadie se puso a meter ese texto en su contexto, sino que el texto, como suena tan pertinente, ¿no? Porque si te pones a ver este texto, suena muy pertinente como para hacer el llamado a un inconverso para que venga a Cristo. Es decir, a lo mejor las intenciones eran muy buenas. No dudamos que a lo mejor las intenciones de los televangelistas, de los pastores, de los predicadores, de la misma iglesia, a lo mejor la intención es muy buena. La intención es tratar de llevar a alguien que no conoce al Señor a los pies del Señor. Pero el error ha estado en que, tomando un texto fuera de contexto, eso les ha llevado a ellos a presentarle una forma errónea a las personas en que pueden conocer al Señor. Porque la verdad, hermanos, es que no hay ni un texto en toda la escritura en donde se nos manda a pedirle a Jesús que entre en nuestro corazón. Los apóstoles nunca evangelizaron con esa frase: invita a Jesús a que venga a tu corazón. Nunca, no aparece. Romanos capítulo 10, versículo 9, que sería un texto lo más cercano a este error doctrinal que muchos cometieron en el siglo XX y hasta el sol de hoy lo siguen cometiendo. Sin embargo, Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ni siquiera se acerca a este error doctrinal de pedirle a Jesús o invitar a Jesús a que entre a tu corazón. Porque no, güey, Romanos dice que tú tienes que confesar, y esta confesión viene por una obra interna que ya ha sucedido. Por eso es que si usted analiza Romanos 10:9 de manera correcta, con una correcta interpretación de la Biblia, usted va a ver que Romanos 10:9 no te dice que pidas que Jesús entre a tu corazón. No, como resultado de la obra que Jesús ya hizo en la vida de esta persona por haber creído, que es lo que sí pide la palabra, que el hombre tiene que creer en el evangelio, que el hombre tiene que creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como Señor y como Salvador, cuando nosotros creemos y depositamos toda nuestra confianza en esa obra redentora que Cristo hizo en la cruz, somos salvos. Somos salvos. No necesitamos hacerle a Jesús ninguna invitación a que entre a nuestro corazón. Pero fíjese todo lo que se deriva de una mala interpretación de un solo texto. Mire todas las consecuencias que trae el sacar un texto fuera de su contexto. Porque la verdad, Apocalipsis 3:20, en ningún momento, y ya aquí empezamos a desmenuzar todo esto, en ningún momento Apocalipsis 3:20 es un texto para inconversos. Ya por ahí empezamos a explicar la verdad de este texto. Este texto no es para inconversos, es decir, tampoco no es un texto para evangelizar, no lo es tampoco. Y lamentablemente
Los ministerios de evangelismo que el día de hoy están en muchas iglesias, definitivamente el único texto que quieren utilizar es este texto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y por ahí reparten volantes y dicen: Jesús está llamando a la puerta de tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón. Bueno, lo reitero nuevamente, suena noble, las intenciones pueden ser muy buenas, pero cuando sacamos un texto fuera de su contexto, pues las consecuencias igual van a estar allí, las malas consecuencias igual van a estar allí, y eso se llama error doctrinario, porque estamos enseñando como doctrina algo que la Biblia no quiso decir, ni tampoco está enseñando como una doctrina para los inconversos. Así que vamos a ver entonces qué les parece si entonces hoy metemos en su contexto a Apocalipsis 3:20. Vamos a meterlo en su contexto, ¿les parece? Bueno, vamos a hacerlo. En primer lugar, Apocalipsis capítulo 3:20, su contexto, porque recuerden que uno de los videos, una de las cosas que también pudimos enseñar es que todo texto nace de un contexto. Todo texto nace de un contexto. De hecho, el contexto es que da origen al texto. Así que, hermanos, es muy importante cuando usted va a estudiar las escrituras, que es lo que la mayoría el día de hoy no hace, y es por eso que sacan los textos fuera de contextos, y esos textos fuera de contexto luego salen del púlpito, de la boca de un pastor, que aunque es pastor, pero es muy flojo para estudiar las escrituras, no quiere invertir el tiempo del pastorado para estudiar las escrituras, para orar. Fíjense qué interesante. Fueron esas dos cosas que Pedro y Juan, cuando le dijeron: mira, Pedro, hay problema en la iglesia porque él se está repartiendo mal la comida. Pedro y Juan dijeron: nosotros no podemos dejar la palabra de Dios y la oración para ponernos a hacer trabajo de diáconos. Qué interesante, eso está en Hechos capítulo 6. Qué interesante, y siempre me llama tanto la atención, pero el día de hoy es todo lo contrario. El día de hoy muchos pastores, en vez de abocarse a estudiar las escrituras, a invertir tiempo en estudiar las escrituras y en orar para tener mayor comunión con el Señor, para que el Señor obre en sus vidas en primer lugar y ellos puedan también edificar la iglesia del Señor, ahora los pastores quieren hacer trabajo de diácono. Y no tiene sentido. Lo que Pedro y Juan dijeron: no podemos dejar esto para hacer trabajo de diácono. Y es por eso que luego la iglesia pues buscaron hombres y mujeres más adelante idóneos para el trabajo del diaconado. Es decir, acá también le puedo decir algo saliéndome un poquito del tema. El trabajo pastoral es único y el trabajo de los diáconos es único. Un diácono no puede ser pastor y un pastor tampoco puede ser diácono, porque el pastor, su principal trabajo es abocarse a estudiar las escrituras, a conocer las escrituras, a conocer los contextos de los textos que luego él va a utilizar en el púlpito. Y más adelante el apóstol Pedro dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y es la raíz de que tenemos ya varios videos, ya tenemos como no sé cuántos varios videos, ya tenemos metiendo textos en su contexto. ¿Por qué? Porque tenemos un cristianismo el día de hoy flojo. Tenemos un cristianismo que no quiere estudiar, que no quiere leer, que no quiere conocer las escrituras, y es por eso que se colean tantos errores y tantas herejías el día de hoy en el cristianismo del siglo XXI. Pero el contexto, hermanos, volvemos nuevamente a Apocalipsis, me salió un poquito para dar esta reflexión sobre el trabajo pastoral, pero el contexto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, empieza en el capítulo 14, empieza en el versículo 14, y en el versículo 14 de Apocalipsis capítulo 3, usted va a ver que este fue un mensaje enviado a la iglesia, a una iglesia inclusive en particular. Es decir, Apocalipsis 3:20 no tiene nada que ver con los inconversos.
No tiene nada que ver de evangelístico. Este texto, Apocalipsis 3:20, no sirve para evangelismo. No aplica para evangelismo. No está habilitado para evangelismo. Aunque el día de hoy algunos de manera muy osada y de manera muy prepotente digan, bueno, pero a mí me funcionó. Pues te puede funcionar, te puede no funcionar. El tema es que nosotros, si realmente estamos apegados a las Escrituras, no hacemos las cosas porque funcionen o dejen de funcionar. Hacemos las cosas como el Señor pide que las hagamos y los resultados son del Señor. Así que lo que andan diciendo por ahí, pero a mí me sirve, claro, sirve en tu fuerza. Lo hiciste en tu fuerza. Son aquellos que intentan meter a la gente en el cielo, pero con sus propias fuerzas. Bueno, más adelante viene Mateo 7:21 al 23. Y ahí todo se sabrá, ¿no? Ahí se sabrá si realmente te sirvió. Ahí realmente es donde se va a saber. En el día del Señor es que se va a saber si aquellos que estos pastores, estos televangelistas, intentaron meter en el cielo de manera obligatoria en sus propias fuerzas, mal utilizando un texto como Apocalipsis 3:20, en el día del Señor se va a saber si le funcionó o no. Yo estoy seguro que no le funcionó. ¿Por qué? Porque hay un contexto del texto. Porque hay un contexto del texto. Y el contexto del texto, versículo 20 de Apocalipsis capítulo 3, es que realmente es un mensaje que el Señor le envía a la iglesia Laodicea. La iglesia Laodicea. Pero vamos a ver realmente cuál debería o cuál tenía que ser el uso, o cuál tiene, mejor dicho, que ser el uso correcto de Apocalipsis 3:20, porque sí lo podemos utilizar, pero vamos a aprender cómo realmente un pastor, un televangelista, un predicador debería utilizar Apocalipsis 3:20, no para andar buscando convertir a la persona. No aplica, vuelvo y reitero, 3:20 de Apocalipsis no aplica para evangelismo, pero sí aplica para exhortación adentro de la iglesia. ¿Ve? Sí aplica, sí está habilitado perfectamente para redarguir, para corregir, para reprender y exhortar la condición moral y espiritual de una iglesia, de una congregación. Y aquí lo vamos a ver como ejemplo. Voy a leer del versículo 14 en adelante para ser fiel al contexto dentro del texto. Y leyendo el contexto vamos a ver el sentido del texto. Qué lindo es cuando estudiamos la palabra de Dios correctamente. Qué edificación trae al oyente y también al hermano, aún al que no conoce al Señor. El trazar correctamente las Escrituras, pues realmente permite que Dios, si quiere obrar en la vida de ese inconverso, obre y le va a producir deseo de conocer más, de saber más, y en cualquier momento que el Señor lo disponga, ese inconverso accede al nuevo nacimiento, abandona todo y decide seguir a Cristo. Pero ese es un trabajo que lo hace el Espíritu Santo, pero lo hace cuando realmente trazamos bien las Escrituras. No cuando andamos hablando a nuestras ideas y a nuestros propios deseos. El versículo 14 nos va a decir: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Escribe al ángel, el ángel a la iglesia en Laodicea. Iglesia de Dios, iglesia de Jesucristo en Laodicea. Es quien está recibiendo esta carta, donde vamos a encontrarnos con el versículo 20. Versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico verdaderamente. Y vestiduras blancas, santidad, vuelve a la santidad. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que no seas avergonzado en los últimos días, en el día del Señor. Que no seas avergonzado. Unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y entonces cuando el Señor dice arrepiéntete, allí es donde viene el versículo 20 que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahí está el contexto. Ahí está el contexto de Apocalipsis 3:20. Entonces, realmente, pastor, ¿qué significa Apocalipsis 3:20? ¿Qué enseñanza nos deja Apocalipsis 3:20? ¿Para qué tenemos que utilizar Apocalipsis 3:20? Bueno, en primer lugar, Apocalipsis 3:20 es un texto que se le escribió a una iglesia que estaba en una condición de tibieza. Es una iglesia que por su condición de tibieza, Jesucristo mismo se había apartado de la iglesia. Y qué reflexión tan importante aquí, porque al día de hoy nosotros pensamos que solamente porque un grupo vino, alquiló un local y metió un grupo de hermanitos allí en el local, hay batería, hay guitarra, hay un músico allí tocando, hay una dirigente cantando y hay unos hermanos, aseguramos que la presencia de Dios está allí. Damos por sentado que la presencia de Dios está allí. Pero la Biblia nunca nos ha dicho eso. La Biblia dice: donde están 2 o 3 reunidos, ¿en qué? En mi nombre. Ahora, ¿qué significa en mi nombre? Bueno, haciendo mi voluntad, deseando adorarme a mí, no a ustedes mismos. Y lamentablemente la iglesia de la Odisea, si había algo que había perdido, era el norte hacia Cristo. Ellos no tenían el foco, no tenían los ojos puestos en Jesús. Ellos estaban viendo era su riqueza. Fíjense que el 18 dice: porque ustedes dicen son ricos. Ellos habían enriquecido mucho por medio de unos descubrimientos que esta iglesia o la zona donde estaba esta iglesia habían alcanzado. Era una iglesia muy rica materialmente. Muy rica, muy adinerada, tenían de todo, no les faltaba nada, tenían el local que querían, tenían el sonido que querían, tenían el video beam que querían, tenían todo lo que ellos querían, pero a la vez el Señor estaba afuera. Tenían todo lo que tenían para hacer una iglesia institucionalmente hablando, pero el Señor, el dueño de la iglesia, no estaba dentro de esa iglesia. El Señor estaba fuera de la iglesia. Y desde afuera de la iglesia es que el Señor exhorta a esta iglesia. Exhorta a la iglesia en la Odisea. Y les invita, versículo 19, les invita a que se arrepientan. Les invita a que vuelvan nuevamente a ser los cristianos que eran en un principio. Porque es una iglesia que se fue degradando con el paso del tiempo. Fue un proceso paulatino que lo fue alejando de la santidad, lo fue alejando de la verdad, lo fue alejando de la palabra de Dios y por ende lo fue también sacando de Cristo. Y Cristo se fue. Y Cristo no se va a quedar en una iglesia donde su nombre no es glorificado. Anote eso allí si lo quiere anotar. Cristo no se va a quedar en una iglesia en donde su nombre no está siendo glorificado. Porque Él es el Señor. Él es el Señor y su gloria no lo comparte con nadie. Así que es muy peligroso las iglesias que los domingos, que cada vez que se reúnen, entonces vamos a adorar al Señor, pero también adoramos otras cosas. Adoramos a papá, mamá, los amigos. No, hermanos. Cuando la iglesia se reúne, la iglesia se tiene que reunir para adorar solamente y únicamente a Jesucristo. Jesucristo es el Señor de la iglesia, no hay otro Señor. Y Él no comparte su gloria. Y lamentablemente esta iglesia no lo había comprendido así, no lo había entendido así. Y por esa razón Cristo estaba afuera. Entonces desde afuera, Cristo, como en el 19 ya les dice arrepiéntanse. Entonces Cristo en el versículo 20 que les dice, estoy acá afuera. Y aquí estoy a la puerta. ¿A la puerta de qué? No a la puerta de tu corazón, no, a la puerta de la iglesia.
Es lo que realmente es. Estoy a la puerta ¿de qué? A la puerta de la iglesia. Porque él está escribiendo a la iglesia. No está a la puerta de un inconverso. No, acá está la puerta de gente que decían ser cristianos. De gente que estaban en Cristo, pero ahora está en una condición de tibieza. Está en una condición inmoral, lamentable delante de Dios. Está en una condición espiritual terrible delante de Dios. Pero como Dios manifiesta su amor redentor, como Dios manifiesta su amor, Dios no quiere que se pierdan. Dios no quiere que la tibieza los termine llevando a la condenación eterna. Por eso el Señor envía esta carta por medio de Juan para decirle: iglesia, arrepiéntanse. No el mundo, esto no es para el mundo. Este grito aquí de Cristo no es un grito al mundo, es un grito a la iglesia. Es un grito a la iglesia, sí, este es un grito a la iglesia. Y el Señor dice: estoy aquí, estoy en la puerta. Estoy en la puerta de la iglesia. Si alguno oye mi voz, ¿cuál voz tenía que oír? El voz de arrepentimiento. Si alguno oye mi voz, ¿cuál voz? El de arrepentimiento. Si la iglesia se arrepiente, si la iglesia deja de confiar en su riqueza, si la iglesia deja de llenarse de inmundicia y vuelve a santificarse, Señor, y si alguno oye mi voz, abre la puerta. ¿Cuál es la puerta? La puerta del arrepentimiento. Esa iglesia tenía que arrepentirse. Esa era la manera de abrir la puerta acá. Cuando ellos se arrepienten, como dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si ellos se arrepentían, era abrir esa puerta y Cristo volvía a entrar a la iglesia en la Odisea y Cristo nuevamente iba a restaurar su comunión con ellos. Miren qué interesante, miren qué distinto este texto, ¿no? Miren qué diferente a todo lo que a lo mejor nos han dicho en el pasado, a todo lo que hemos escuchado de la boca de televangelistas, evangelistas, pastores y aún hermanos de la iglesia. No, Apocalipsis 3:20 no es un problema externo. No. Apocalipsis 3:20, el Señor lo tiene ahí en las escrituras para poder resolver los problemas puertas adentro. Sí. Puertas adentro. Sí, hermanos. Apocalipsis 3:20. Los pastores lo quieren utilizar el día de hoy. Claro que lo pueden utilizar. Pero pastores, vamos a utilizar Apocalipsis 3:20 para resolver los problemas adentro de la iglesia. Vamos a utilizar Apocalipsis 3:20. Claro que sí. Pero para confrontar el pecado que está instalado adentro de muchas iglesias. Queremos utilizar Apocalipsis 3:20. Vamos a utilizarlo, pero para hacer entender a los hermanos que Cristo no está con nosotros automáticamente, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos. No, Cristo se va. Y esto es una buena reflexión, porque a veces damos por sentado que no importa cómo estuvo la alabanza, no importa cómo se hizo. Cristo está porque Él prometió estar. Hay que interpretar bien las escrituras, hermanos. Hay que interpretar bien las escrituras porque con todas las malas interpretaciones que hay en el siglo XXI, les puedo asegurar que muchos domingos, en muchas iglesias, ahí está todo el mundo tocando, cantando, brincando, haciendo de todo y el Señor no está allí. Y el Señor no está allí. Y muchas veces el Señor no está allí porque realmente estas cosas no le están glorificando a Él. La vida del que está cantando no le está glorificando a Él. La vida del que está en los instrumentos no le está glorificando a Él. Y al Señor no le importa las acciones. Al Señor no le importa lo que estés haciendo. Mira, ni siquiera al Señor le importan los dones. El Señor ve el corazón. El Señor ve el corazón. ¿Se acuerdan cuando Samuel le dijo a Saúl en su misma cara? Le dice: mire, Saúl, el Señor se complace más de la obediencia que de los sacrificios, Saúl. Y es algo que la iglesia al día de hoy tiene que definitivamente entender. Que el Señor habita en la santidad. El Señor habita en la verdad. El Señor habita pero en la alabanza de un pueblo santo. De un pueblo que le quiere glorificar a Él. A un pueblo donde realmente nos lavamos las vestiduras
emblanquecemos nuestras vestiduras para recibir la visitación de la presencia de Dios. Porque el día de hoy muchos cultos son vacíos. No se siente, no se evidencia la presencia de Dios en medio nuestro, porque Cristo no está. Y no está no porque no quiere estar. Él está a la puerta. Ve que sí tiene lógica, ve, ahí está la armonía. Él está a la puerta, iglesia, sí, Él está a la puerta y está tocando. No está tocando el corazón de un inconverso, no. Está tocando la puerta de la iglesia. Déjenme entrar y déjenme volver a ser Señor de esta iglesia. Déjenme entrar, arrepiéntense, déjenme entrar y déjenme volver a ser Señor de esta iglesia. Y cosas maravillosas haré en medio de ustedes. Porque el versículo 21 luego lo dice. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y cerramos con el 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y de esta manera, hermanos, voy poniéndole fin a esta enseñanza. Aprendemos que Apocalipsis 3:20 no tiene nada que ver con evangelismo. Esto es lo que más me importa que en este video definitivamente usted entienda. Si su iglesia quiere seguir utilizando Apocalipsis 3:20 como evangelismo, pues bueno, dígaselo a sus líderes. Dile, hermano, pero estamos sacando un texto fuera de contexto, hermano. Este texto de Apocalipsis 3:20 es para nosotros. Esto es para resolver los problemas puertas adentro. Esto es para resolver los problemas puertas adentro, hermano. No es para los inconversos. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento para evangelizar, para llevar el mensaje a los inconversos. Pues bueno, búsquenlo, apréndanlo, métanse a estudiar, papá. Los líderes de evangelismo, los coordinadores de evangelismo, antes de tomar este tour, esta responsabilidad, o después de tomar esta responsabilidad, pues métete en la Biblia, hermano. Métete en la Biblia, estudia. Estudia cuáles son los textos correctos para evangelizar. Estudia cuáles son los textos correctos para llevar la palabra a un inconverso. Están allí, estúdielos. Y dejemos de ser repetidores de oficio. Desde el siglo XX venimos repitiendo una mentira, una mentira, una mentira, una mentira, una mentira. Cruzamos el siglo XXI y todavía seguimos repitiendo la misma mentira. Cristo no quiere que nadie lo invite a entrar a su corazón. A Cristo no le interesa eso. Él dice arrepiéntete. Él dice arrepiéntete. Acá no se trata de que un inconverso le invite a entrar a su corazón. No. En un corazón no arrepentido, Cristo no va a entrar jamás. Arrepentimiento antes. Y luego, sin necesidad de pedirlo. En Juan capítulo 15, estudie Juan 15, estudie Juan 16, estudie Juan 14. Y usted va a ver que la palabra ahí en esos 3 capítulos nos enseña, entre otras cosas, dicen, y todo aquel que permanece en mi palabra, dice mi Padre, el Espíritu Santo y yo vendremos a hacer morada en él. Así es, así funciona, así lo dice la Biblia. No tenemos que estar haciendo ningún cabalismo, ni ningún misticismo, ni ninguna brujería. Y Señor, te invito, te invoco a que entres. No. Arrepiéntase, haga la voluntad del Señor y el Espíritu Santo va a venir solo. Y usted va a tener la Trinidad plenamente morando en usted. ¿Pero cuándo? Cuando permanezca en la palabra de Dios. Cuando obedezca la palabra de Dios, usted va a tener la Trinidad morando en usted sin necesidad de pedir nada, sin necesidad de invocar a nadie. Porque esta es la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de aquellos que permanecen en su palabra. Así que aprendimos que Apocalipsis 3:20 nada tiene que ver con evangelismo. Y quiero dejarlo bastante claro. Pero también aprendemos que Apocalipsis 3:20 es un texto que está dentro de un contexto de disciplina a la iglesia.
Así que si alguno quiere seguir utilizando 3:20 de Apocalipsis, úselo, pero para resolver los problemas puertas adentro. No lo saque afuera, para resolver los problemas puertas adentro, para confrontar a muchos falsos que están ahí enquistados en la iglesia, para abrir los ojos a muchos que aunque están dentro de la iglesia, pero quieren jugar con Dios. Se les ha olvidado el llamado a santidad que Dios ha hecho a la iglesia. Así que le animo, pastor, le animo, predicador, le animo, misionero, le animo, hermano, hermana. Vamos a utilizar los textos dentro de su contexto. Si al igual que el ejemplo que siempre que le he venido tomando, el león en su hábitat es otra cosa. El león en una reja, en un zoológico, es otra cosa. Así que vamos a meter los textos en su contexto para que realmente cumplan los objetivos y cumplan los propósitos por el cual o por lo cual el Señor permitió que estuviesen allí en su palabra. Y así nos veremos entonces en la próxima semana. Seguimos metiendo textos en su contexto, porque la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad no está en el aire, no está en el cielo, no está en las nubes. Esa verdad está en la palabra de Dios. Así que, hermanos, sigamos metidos en la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.